Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Natalie, yo soy fonoaudióloga, mamá de 3 niños, un niño de 3 años y mellizos de 1 año. Hace bastante tiempo vengo incorporando la filosofía Montessori en casa, así es que hoy les traigo un video acerca de cómo realizar actividades de vida práctica en casa. Vida práctica es una de las áreas en las que más dudas surgen y es una de las áreas en las que es más fácil de incorporar en casa. ¿Por qué es más fácil incorporar en casa? Porque no necesitamos grandes materiales o grandes equipos y podemos utilizar las mismas cosas, los mismos artículos que tenemos en nuestra casa para poder facilitar estas actividades en nuestros hijos. Vida práctica son todas aquellas actividades que nuestro hijo realiza que tienen que ver con nuestro diario vivir. Estas actividades pueden realizarse alrededor del año y medio de edad hasta los 3 años. Esto va a depender de las habilidades de tu hijo y además de los intereses que tiene el niño. Por lo tanto, hay que observar muy bien al niño cuáles son sus intereses, qué es lo que él quiere realizar, qué es lo que él quiere imitar de ti y llevarlo a aprender y realizar estas actividades. Muchas veces nosotros como padres evitamos a que nuestro hijo realice las actividades que hacemos nosotros porque se puede dañar, porque puede dañar artículos del ambiente, porque hay cosas que se puede romper, cosas con las que se puede golpear, etc. Pero es muy importante adaptar nuestro ambiente en casa para que sea un lugar seguro y para que nuestro hijo pueda tener materiales en los que pueda utilizar y manipular. Cabe destacar que nuestro hijo quiere pertenecer a su ambiente, a su tribu, a su familia. Quiere realizar las mismas cosas que realizan los adultos con los mismos artículos que utilizan los adultos. Muchas veces existen en el mercado juguetes o cosas para niños, creadas para niños, que son más livianas, que son de plástico, como por ejemplo el juguete de un control remoto o el juguete de un celular, y el niño lo ocupa una vez y después no lo quiere seguir utilizando. ¿Por qué pasa esto? Porque el niño muestra interés en realizar actividades que realiza el adulto, como por ejemplo hablar por teléfono, pero quiere utilizar los mismos artículos que utiliza un adulto. Entonces el niño sabe claramente y perfectamente qué cosas son de juguetes y qué cosas son reales. El niño necesita utilizar objetos reales. Esto es muy fundamental en Montessori. Debemos tratar de entregarle al niño objetos reales, aunque muchas veces hay cosas que son de vidrio y que son un poco peligrosas, pero es necesario adaptar estos artículos a las necesidades y habilidades de nuestro hijo. ¿Cómo enseñamos estas actividades de la vida diaria de nuestro hijo? Bueno, primero, como dije, no hay que subestimar a nuestro hijo. Él hace bastante tiempo que está observando lo que nosotros realizamos en la vida diaria, como por ejemplo tomar agua de un vaso, lavar la loza, barrer, limpiar la mesa, etc. Por lo tanto, él ya sabe ciertos movimientos o qué cosas debe hacer, qué cosas esperamos, cómo se utilizan los elementos de casa, pero debemos primero observar a nuestro hijo, cuáles son sus intereses, qué cosas él tiende a imitar, qué artículos que hay en casa tiende a tomar, a elegir y qué movimientos o qué cosas intenta hacer. Cuando observamos esto, debemos presentar al niño estas actividades. ¿Cómo se la presentamos? Nosotros la realizamos con él y le mostramos cómo se hace. Ahora, es muy importante no corregir a nuestro hijo y dentro de Montessori es muy importante no corregir a nuestro hijo. El niño debe tener una autocorrección de las actividades que está realizando, por lo tanto la misma actividad o el mismo material le dice al niño cuando está cometiendo un error o no, y tratar de no intervenir mucho cuando el niño está realizando algo. ¿Por qué no dejar que nuestro hijo nos ayude en casa? Debemos preocuparnos de el procedimiento en el que el niño realiza una actividad, cuál es el camino o los pasos que él sigue para realizar una actividad, más que en el resultado de la actividad. Nosotros como adultos tendemos a fijarnos más en el resultado de una actividad que en el procedimiento. Entonces el niño va a aprender de los pasos que requieren realizar esta actividad más que de los resultados. Así que, por ejemplo, si el niño intenta barrer, muchas veces nosotros vemos que no barrió bien, que le quedaron algunos lugares con basura, y ¿qué hacemos? Nosotros es corregir, tomar la escoba y barrer después de que el niño realiza esto. ¿Qué pasa cuando realizamos esto? Le entregamos a nuestro hijo el mensaje de que él está haciendo las cosas mal, de que él no puede y que nosotros realizamos las cosas mucho mejor que él. Así que cuando vayamos a entregar una actividad Montessori, tratemos de que nuestro hijo la realice por sí mismo y no estar corrigiendo o realizando las cosas de nuevo porque él las hace mal. Entonces, cuando le entregamos la confianza de que él haga alguna de estas actividades, debemos dejarlo, no importa cómo lo haga.
Como dije, no importa el resultado, importa el procedimiento. Bueno, y aquí les traigo varios ejemplos de actividades de la vida diaria que pueden realizar con sus hijos en casa a partir del año y medio de edad hasta los 3 años, puede ser antes, puede ser después. Lo importante es observar a nuestro hijo y ver para lo que está capacitado, cuáles son sus habilidades y sus intereses. Bueno, y la primera actividad que les traigo tiene que ver con la ropa. A mi hijo le encanta realizar actividades que tienen que ver con la ropa sucia, con la ropa limpia, pero en este caso le gusta mucho descolgar la ropa del tendedero. Le gusta apretar las pinzas, sacar la ropa y echarla en un canasto. Él suele hacerlo muy bien cuando la ropa está a su altura, pero cuando hay prendas un poco más altas yo lo ayudo un poco. Pero también me facilita mucho las tareas que tengo yo en el hogar, porque a veces es mucha ropa, pero cuando él me saca la ropa que está abajo, ayuda mucho a mi tarea también de ama de casa. Otra de las actividades que tiene que ver con la ropa, ya una vez que mi hijo echa la ropa en un canasto, la llevamos a su habitación y él la suele clasificar. Tenemos una cajonera en la pieza en donde hay imágenes que le indican dónde va cada prenda, por lo tanto él debe clasificar la ropa según la categoría a la cual pertenece. Por ejemplo, en un cajón van los pantalones, en otro cajón van las poleras, en otro cajón va la ropa interior, etc. Y él sabe muy bien clasificar esta ropa. Como dije anteriormente, lo importante no es que la ropa quede perfecta, doblada, guardada, excelente. Lo importante es que el niño realice la actividad. Bueno, y otra de las cosas que le encanta hacer a mi hijo, nosotros tenemos un lavavajillas, ya que somos una familia numerosa. Así es que le encanta sacar los platos del lavavajillas, entregármelos para que yo los guarde. Como salen secos, él me los entrega y yo los voy guardando. Entonces evita a que yo tenga que agacharme y pararme a cada rato para estar guardando las cosas. Por lo tanto, lo que podemos enseñar aquí, ya sea en un lavavajillas o en una bandeja de secado de loza, es que el niño tome con ambas manos la loza y nos la entregue. Aquí debemos tener mucho cuidado de que el niño, aquí debemos recalcar mucho de que el niño debe tomar la loza o los artículos de cocina con ambas manos. De esta manera evitamos de que algún objeto se quiebre. ¿Qué pasa ahora si algún objeto se quiebra? Bueno, no pasa nada, hay que tener cuidado de que el niño no se corte y enseñarle a que las cosas son delicadas, son frágiles y que debe tomarlas con cuidado, porque si no va a pasar esto que ocurrió, que es un accidente, que las cosas se van a romper y que las cosas de cocina, de vidrio o de loza deben cuidarse. Así es que de esta forma le enseñamos a nuestro hijo a ser cuidadoso con los artículos de cocina y que hay cosas peligrosas que pueden dañarlo. No evitar estas situaciones, sino más bien cuando ocurre algo así, explicarle el por qué y qué pasa si. Ahora, otra de las cosas que les gusta hacer con respecto a la loza es clasificar los cubiertos, clasificar las cucharas, el tenedor. El cuchillo no, porque yo cuando le entrego este canasto con los cubiertos, saco todo lo que es filudo, lo guardo yo y le dejo a él la tarea de guardar los tenedores, los cuchillos u otros objetos como espátula o cosas así que él pueda manipular y que no me dé miedo de que se pueda dañar. De esta manera él aprende a clasificar, también podemos potenciar el vocabulario, podemos ayudarle a ser un poco más ordenado, a colaborar en casa, a tener atención, concentración, etc. Otra actividad en cuanto a la cocina es el lavado de loza a mano. Por supuesto que lavamos la loza a mano. Cuando él a veces está limpia la cocina, él ocupa algún plato, algún vaso, él intenta lavar la loza, él ya sabe que debe lavar su loza sucia. Así es que toma el piso, se sube a él, toma la esponja, un poco de detergente y comienza a lavar la loza. ¿Qué es lo importante de esta actividad? Que el niño debe dosificar la cantidad de la loza que echa en la esponja. Además, hay otro factor importante en Montessori que se llama punto de interés. El punto de interés es la parte de la actividad que va a causar mayor interés en el niño y que va a ser más atractiva para él. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de interés en esta actividad Montessori a lavar la loza? Es la espuma que realiza la esponja. Entonces le encanta apretarla, le encanta pasar la esponja para poder limpiar el plato. Como expliqué anteriormente, lo importante no es que la loza quede limpia, no es que el plato quede limpio, sino que es el procedimiento. Otra actividad que utilizamos dentro de la rutina diaria y que a mi hijo le gusta bastante es el lavado de manos y de dientes. Para esto Montessori considera necesario utilizar muebles a la altura y dimensiones del niño, o bien utilizar pisos o escaleras en donde el niño pueda tener acceso a los muebles de casa.
Y para esto mi marido le confeccionó un mueble a la altura y dimensiones de mi hijo para que él pudiera lavarse las manos y los dientes. Si quieren saber exactamente cómo hice este mueble y las medidas, las dimensiones, etcétera, pueden verlo a través de mis redes. Ahí les compartí cómo realizamos este mueble. Bueno, ¿qué hacemos con este mueble? Primero debemos tener los artículos que vamos a utilizar siempre en el mismo lugar. Esto es fundamental en Montessori y es una de las cosas que más nos cuesta como familia, porque a veces todo es tan caótico que me cuesta dejar siempre las cosas en el mismo lugar. Bueno, y la otra actividad asociada a vida práctica es el lavado de manos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, podemos hacerlo por medio de un lavamanos habitual y poner algún piso para que el niño quede a la altura del lavamanos, o en recurrir a este tipo de muebles que nosotros tenemos en casa. Ahora, si utilizamos este mueble, lo importante es tener un jarrito con el nivel de agua marcado para que el niño saque la cantidad de agua adecuada. Ahora, el niño, en mi caso mi hijo, va hacia la tina, saca la cantidad correspondiente de agua, la echa en un recipiente y se lava las manos. Posteriormente el agua sucia lo echa en la tina. ¿Por qué en la tina? Porque es lo que está más al alcance de él y a su altura. Además, utilizamos este mueble para el lavado de dientes. Este mueble es muy bueno porque él se puede mirar en el espejo, queda a la altura de él, las cosas las puede manipular con mayor facilidad. Entonces, para el lavado de dientes dejamos el cepillo de dientes, el vaso y bueno, la pasta de dientes no la dejo al alcance de él por razones de seguridad. Aplico yo la cantidad de pasta de dientes necesaria y luego él se lava los dientes. Se lava los dientes como él puede, como él sabe, y con el vaso se va a enjuagar los dientes y va a echar la espuma en este recipiente, y posteriormente esta agua sucia la vamos a echar a la tina y posteriormente vamos a lavar todos los implementos. Ahora, otra de las actividades Montessori que realizamos recurrentemente en casa, yo creo que día a día, y que se utiliza mucho en las aulas Montessori, es secar el piso. Cuando el niño derrama agua o derrama algún alimento o cualquier desastre que el niño haga, en este caso mi hijo va a la cocina, toma un poco de papel para limpiar y comienza a secar o a limpiar el accidente que él dejó. Esto le enseña al niño a que debe remediar el error y además a conservar el orden de la casa. Otra de las cosas que hacemos en casa, como a mi hijo le encanta apretar los botones de la lavadora o del lavavajillas, es involucrarlo en el lavado de loza cuando utilizamos el lavavajillas. En este caso, él ya sabe cuál es el botón de encendido y el botón de iniciar. Así que cuando cargamos el lavavajillas de loza, él aprieta estos dos botones y ya sabe que es el inicio del lavado de loza. Así que es una actividad que le gusta mucho y le encanta participar. Otra de las cosas que realizamos en casa es el cuidado de nuestra mascota. Con esto le enseñamos amabilidad, el cuidado hacia un ser vivo y la responsabilidad de tener, en este caso, un perrito. Entonces lo que hace mi hijo la tarea de la diaria es revisar constantemente que nuestro perrito tenga agua, y cuando él se da cuenta que no tiene agua en su pocillo, él va solo al contenedor de agua, saca agua en un jarro y le echa agüita en el pocillo a nuestro perro. Esto también lo podemos llevar a las plantas o cualquier otro animalito o ser vivo que tengamos en casa. Bueno, espero les haya gustado estas actividades Montessori de vida práctica. Espero que las puedan realizar con sus hijos. Como vieron, son cosas muy fáciles de realizar y no requieren grandes materiales. Así es que son cosas que están al alcance de la mano y espero puedan recrearlas con sus hijos. Nos vemos en una próxima oportunidad y que estén muy bien. Adiós.